A comienzos del siglo XX eran pocos los países en los que la medicina infantil tenía rango de ciencia. La mortandad entre los niños de pocos años alcanzaba proporciones de epidemia en algunas naciones. Ernesto Cofiño contribuyó de manera eficaz a que en Guatemala se diera un impulso decidido a la pediatría. Esta historia habla de un hombre que nació cuando terminaba el siglo pasado y que dedicó su dilatada vida a ayudar a los demás sin hacer distinciones de raza, credo o fortuna. Fue un hombre superior, extraordinario y fuera de lo común en nuestro medio. Siempre le tuvimos una gran admiración, algo así como un personaje de leyenda. El abuelito de ustedes nació en 1899, nació en Guatemala. Todos sus demás hermanos, que eran 6, nacieron unos en la Antigua, los últimos 3 nacieron en Guatemala. Imagínense, 1899 era el siglo pasado, pues él era un hombre del siglo pasado. Su papá se llamaba José María y su mamá se llamaba Clotilde. Mi abuelo era un hombre sin duda muy duro, muy rígido en su forma de educar a sus hijos. Sin embargo, mi papá con el tiempo le fue adquiriendo un cariño tremendo. Su madre, una mujer que lo quería entrañablemente, una mujer que, pensando en una mujer de principios de este siglo, es decir, tomaba sus propias decisiones y se encaraba a una personalidad tan fuerte como la del abuelo, pues. Él se fue a estudiar a París, 1918. Eso no habían aviones en ese tiempo. Ustedes no conciben lo que es viajar sin aviones. Se fue en barco a París. Estuvo allá estudiando 11 años, estudiando pediatría. Primero su medicina, después su doctorado en pediatría. Y entonces, ¿cómo allá a otro lado si no tenía avión? Viajaban en barco, uno como el que tú tienes aquí, solo que mucho más grande, y llegaban a París. Llegué a París tras la Primera Guerra Mundial, que tan herido dejara al pueblo francés. Había la esperanza de que aquel vandalismo no volviera a repetirse. Solo fue una esperanza. Estudié medicina en la Sorbona. Ahí estuvo, pues 11 años, sacó su doctorado. Él se sometió 3 veces al examen. Aparentemente eran 700 candidatos para 70 lugares. Y en 2 ocasiones lo perdió, pues. Y entonces a la tercera lo ganó y fue interno en los hospitales de París. Ese era un honor enorme. Su maestro fue Robert Debré, por quien él tuvo una admiración profunda. Y su maestro lo quiso mucho y lo distinguió mucho. Se graduó brillantemente, obtuvo la medalla de plata de los hospitales de París y en 1929 regresó de Francia. El futuro era prometedor, pero las cosas no fueron tan fáciles como pensaba. Él vino a Guatemala, básicamente a hacer de todo. La pediatría en Guatemala no existía. Sí, habían médicos que se dedicaban pues a tratar a los infantes y generalmente la técnica era use la mitad de la dosis de la que se da a un adulto y mucho de curar niños diciéndoles, bueno, déjelo que no coma, téngalo agua, y generalmente el niño se moría. Tuvo incluso muchos enfrentamientos de ser el médico jovencito que viene y qué me va a poder enseñar este niño a mí que he sido médico tantos años.
y tuvo que oponerse a grandes médicos que habían en Guatemala, pero que tenían este desconocimiento de lo que era la pediatría. Tuvo que avanzar a contracorriente, frente a viejos prejuicios médicos, y logró salvar la vida de miles y miles de niños. Un día, cuando estaba en la farmacia de su amigo Rafael Barnoya, vio pasar a una joven de 20 años. «¿Quién es?», preguntó. «¿No la conoces? Es Clemencia Samayoa». «Clemencia Samayoa. ¿No me la podías presentar?». «Sí», dijo Rafael. «¿Pero por qué tienes tanto interés?». «Porque he tenido un presentimiento. Con esa muchacha me voy a casar». Así fue siempre, intuitivo, rápido, animoso y firmemente decidido. En la fiesta de Año Nuevo coincidieron otra vez. Al terminar el último baile le preguntó: «¿Cuándo nos volveremos a ver?». «En cualquier sitio», contestó Clemencia. «Al azar nos hemos encontrado y al azar nos volveremos a encontrar». Pues se casaron en 1933, tuvieron una vida muy felices, muy juntos los dos. Somos 5 hermanos. Ernesto, que es el mayor, que nació en el 34, y de ahí venimos todos nosotros los demás. Hasta que nací yo, que cuando yo nací, su abuelito tenía 57 años. ¿Ves? ¿Y tu mamá 46? 46. Porque mi mamá era 11 años menor que mi papá. Fue siempre un hombre en constante superación, un pionero. Introdujo la pediatría en Guatemala. Fue jefe de clínica del Hospital de San Juan de Dios y director médico de la Sociedad Protectora del Niño. En 1942 fundó la colonia infantil para niños tuberculosos. A lo largo de 1945 dirigió la lucha nacional contra la tuberculosis. En 1946 creó la unidad rural de San Juan Zacatepéquez. Me ofreció llevarme a trabajar a San Juan Zacatepeques. En San Juan Zacatepeques el trabajo era en 2 sentidos. Uno era atender la unidad asistencial, donde teníamos un poblado entre los pueblos vecinos y el municipio de 33,000 personas, 3,000 indígenas y 3,000 ladinos. Nos interesaba mucho poder entrar con la población indígena. Antes de la época de los antibióticos, los niños se morían 100%. Cuando los niños tuberculosos regresaban al Hospital General, le decía: «Sor Matilde, este chiquito por favor le dan pollito». Pollito ya significaba para nosotros que había que darle todo el gusto que el niño quisiera, si quería comer esto, si quería comer el otro, porque sabíamos que ese niño estaba pronto para fallecer. Morían los chiquitos, nos obligaba a ir al salón de autopsias para personalmente él mismo veía las autopsias de los niños, confirmar si lo que él nos había enseñado en las radiografías y en la evolución clínica de los pacientes era cierto o no, que nos permitía ver en esos chiquitos sus cuerpecitos desnutridos, carcomidos por la enfermedad. Tuvimos épocas un poco desagradables y muy tristes de recordar, donde el doctor Cofiño recibió un trato inmerecido totalmente, con mentiras, pero mentiras de esas que hieren a fondo, porque lo trataron con adjetivos que jamás me decía el doctor Cofiño. A mediados de julio de 1951, el director del antiguo hospicio de Guatemala amenazó con expulsar a todas las religiosas que atendían aquel centro. Como respuesta, las vendedoras del mercado organizaron una gran manifestación de protesta. Las autoridades nombraron un nuevo director, Ernesto Cofiño. Al llegar,
Mi primer objetivo fue serenar los ánimos, poniendo en primer lugar el interés de los niños huérfanos. El estado del centro era lamentable. Los dormitorios largos y estrechos, con ventanas de aspecto carcelario. Comedores de ambiente tétrico. La vajilla de peltre y descascarada. Las niñeras tenían que bañar a los niños en una antigua tina incómoda. La cocina insuficiente. La pila anticuada y grasienta. Y para lavarse, aquellos 150 muchachos solo tenían 3 lavadores de granito, desportillados y sucios. Esta situación golpeó de tal manera su espíritu que empleó sus mejores energías en la puesta en marcha de un buen servicio pediátrico, de una casa cuna, el Nido, de un jardín de infancia, los Gorriones, y de una colonia de vacaciones, las Golondrinas. Organizó nuevos departamentos, cambió el sistema anticuado de los hospicios, creó hogares sustitutos, impulsó una escuela del hogar para las muchachas y modernizó los talleres. Fueron años de ilusiones y esperanzas, siempre con el deseo de ayudar a esas criaturitas, niños enfermos, lastimados por la vida, por la miseria, por el abandono. Niños que son la imagen de Dios que se repite como en un espejo de 1000 facetas en todo el que sufre. Niño, enfermo, había escrito el fundador del Opus Dei en el capítulo Amor de Dios de Camino. Para un alma enamorada, los niños y los enfermos son Él. Y el Opus Dei, que había nacido 25 años antes entre los niños y enfermos de las barriadas más pobres de Madrid, daba sus primeros pasos en Guatemala, en uno de los barrios más pobres de la capital. Aquí en este barrio fue donde el Opus Dei comenzó en Guatemala, ya que don Antonio Rodríguez vino en el año 53 y muy cerca de acá fue donde se hospedó. En aquel momento un barrio bastante, digamos, pues de extremos y de pobre en general. El segundo día de estar aquí fuimos a visitar a Monseñor Rosell, que siempre estuvo un gran cariño por la obra. Ernesto Cofiño era muy amigo del arzobispo de Guatemala, Monseñor Rosell, que le propuso a finales de 1953. Doctor, el otro día me pidió usted un director espiritual. Aquí se lo presento. Poco tiempo después pidió la admisión en el Opus Dei y fue el primer miembro supernumerario de Centroamérica. Quiso el Señor que apareciera el Opus Dei. Una movilización de cristianos que supieran sacrificarse gustosos por los demás, que hicieran divinos los caminos humanos de la tierra, todos, santificando cualquier trabajo noble, cualquier trabajo limpio, cualquier quehacer terreno. Al acercarse a la obra Opus Dei, el doctor se dedicó completamente a la religión. Se superó tremendamente en su preparación, en sus conocimientos. Era hacer un viaje y lo primero que el doctor preguntaba era ¿dónde está la iglesia? ¿A qué horas hay misa aquí? Pues lo primero que le era básico en él era su misa, su comunión y el acercarse a Dios cada vez más. Acercarse a Dios cada vez más. El espíritu del Opus Dei le ayudó a cultivar la oración y la penitencia y dar mayor dimensión sobrenatural a todo su quehacer profesional y social. Se esforzó por conocer e imitar la vida de Jesucristo y por difundir sus enseñanzas. Ese afán por dar a conocer a Cristo era inseparable del deseo de contribuir a resolver las necesidades materiales y los problemas sociales que veía a su alrededor. Colaboró en el nacimiento y desarrollo de las primeras labores apostólicas del Opus Dei en Guatemala, entre otras Juncabal, Quinal y Zunil, centros de formación profesional y de promoción humana, en los que Ernesto Cofiño empeñó su vida. Trabajaba con gran intensidad y después de jornadas agotadoras en la consulta, en el hospital y en la universidad,
Se iba con su familia los fines de semana a descansar a San Juan. Su cuñada recuerda aquellos fines de semana así. Todo el día pasaba en el dispensario del pueblo de San Juan. Ese era su descanso de él. Eso es darte, ¿verdad? Su descanso consistía en atender a los niños de la colonia infantil durante todo el sábado y el domingo. Su esposa había obtenido el título de trabajadora social para poder ayudarle y le secundaba con entusiasmo, hasta que el 1 de enero de 1961 sufrió repentinamente un derrame cerebral. Mi mamá murió muy joven, ella aparentemente lo presentía que iba a morir muy joven. Murió cuando yo tenía 6 años, en 1963. Mi papá, que era un hombre que estaba muy volcado a su vida profesional, se vio con un niño chiquito al que tenía que atender especialmente. Fue una época dolorosísima. Tenía unos ojos bellísimos y se le ulceraron. Entonces hubo que cosérselos. Y él hizo eso con mucho amor. Él no se lo puso a otro a hacérselo, sabiendo el dolor que eso le causaba, ¿verdad? La quiso muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Fueron muy felices en su vida, según sé. Y bueno, se le fue cuando él era un hombre muy joven. Y muy joven de adentro. Sí, a sus 62 años seguía muy joven de adentro. La dedicación al Opus Dei le rejuvenecía. Y las palabras que le dijo el fundador, recordándole la llamada universal a la santidad, le llenaban de esperanza. Mira, hijo mío, me dijo el padre, en el Opus Dei todos tenemos una misma vocación que es de origen divino. No hay una vocación para los sacerdotes, otra para los solteros y otra para los casados. Todos comemos del mismo puchero. No hay uno para ti y otro para mí. Y Dios quiera que tú y yo podamos comer de ese puchero en el cielo. Me impresionó la alegría del padre. Eso le sucedió también a mi buen amigo don Samuel Canjí, que nada más verle le dijo: Monseñor, quiero recordarle en primer lugar que yo no soy católico y en segundo lugar que soy judío. Nuestro padre le dijo: pero hay otra cosa que también eres, que eres hijo de Dios. Y entonces contaba don Samuel Canjí que le abrazó nuestro padre y que él podía asegurar que nunca nadie en la vida le había tratado con tanto cariño. Samuel Canjí Levi había presenciado durante su niñez en Jerusalén los estragos de la Primera Guerra Mundial y le prometió a Dios que en el futuro haría todo lo posible para ayudar a los más necesitados. En los años 60 cumplió su promesa ayudando a Juncabal, una iniciativa del Opus Dei con la que su amigo el doctor Cofiño le había invitado a colaborar. Yo desde que tengo conocimiento de lo que es el Opus Dei, siempre supe de la preocupación del fundador de la obra hacia el fundador del Opus Dei, hacia los pobres y los necesitados. Y he trabajado en este barrio, en Juncabal, durante muchos años. Y en este barrio también tuvimos la dicha de tener al doctor Ernesto Cofiño, quien nos ayudó muchísimo, y él tenía una gran ilusión en la labor que se puede hacer desde este barrio. El doctor Cofiño hizo que muchos amigos suyos, tantas veces no cristianos o no creyentes, ayudasen con generosidad en iniciativas como Juncabal o Ciudad Vieja, mientras llevaba a cabo un intenso trabajo médico y docente. Le dijimos: doctor Cofiño, por favor, tiene que dejar algo de sus múltiples actividades para que descanse. Y nos dice: lo que voy a dejar es el Hospital General, su servicio, y la cátedra de pediatría. Pero sencillamente el doctor se dedicó a trabajar en Cáritas para atender la distribución de alimentos en 5.000 familias. Nunca creyó que me iba a ver, primero ni siquiera graduado de bachiller y mucho menos de mi carrera universitaria. Vino luego el asunto de mi noviazgo, que mi mujer no era católica. Ajá. Entonces, en cuanto él lo supo y vio que el noviazgo ya iba en camino un poco más serio, empezó a prepararme. Y yo muy gustosa, porque para mí eso era algo que me llamaba mucho la atención. Y entonces acepté la ayuda de él
me emocionaba, me gustaba, me fue motivando mucho la forma que él me empezó a preparar. Me preparó 6 meses, hice mi primera comunión, mi bautizo, mi confirmación. Así es. Yo no quería dejar a mi papá solo. Habíamos estado tan unidos que ya eran sus últimos años. Sí, el dejarlo solo viviendo en casa pues era muy doloroso para los dos, ¿verdad? Y entonces fue cuando vino Clemen, mi cuñada, que decidió dar un poquito de empuje y decirle, mira papá, los muchachos se quieren casar, no te quieren dejar, ¿por qué no se vienen a vivir contigo? Nos casamos. Tuvimos una vida muy feliz juntos los tres, sí. A pesar de que él era un hombre tan cultivado, sí. Tuvo la suficiente inteligencia como para poder dejar que mi mujer tomara el papel de ama de casa. Así es. Pues él era un experto cocinero. Mi mujer recién casada pues no cocinaba muchas cosas y él le fue enseñando las técnicas culinarias. Semana, y luego ya cuando mi mujer nos casamos y vivía acá, ella cocinaba todo y todo le gustaba a él. Su vida fue un constante crescendo de iniciativas en el que las virtudes humanas y sobrenaturales fluían con espontaneidad. Su vida empezaba muy temprano, a las 5:30 de la mañana se levantaba, lo primero que hacía era su oración, estaba media hora de oración. Su conducta, su actitud era de un hombre que estaba en presencia de Dios. Recién regresado del extranjero, sin medios económicos ni nada por el estilo, la primera casa que pude obtener yo para mi hogar, el doctor Cofiño hipotecó su casa para que tuviera el dinero y poder adquirir una propiedad. Son cosas que se llevan en el alma. Y más o menos a las 10 de la mañana venía algún amigo que lo acompañaba a hacer sus visitas. Alejandro Deusma recuerda cuál fue su reacción en una de esas visitas al comprobar que el elevador del edificio no funcionaba. El doctor Cofiño, con un tono severo que adoptaba conmigo, me trataba con mucha familiaridad y como a un hijo, inclusive con severidad. Hombre, no te aflijas, son solo 9 pisos, vamos. Y diciendo y haciendo, el doctor Cofiño ya me llevaba a un tramo de las escaleras cuando yo decidí subir. Se detuvo en un descanso de la escalera y me increpó, porque verdaderamente me increpó. Y me dice, ¿qué haces? Pues, subo las escaleras, doctor. Y solo eso. Tú debes pedir en cada escalón alma, Señor, que cada escalón represente un alma para el Señor. Una vez el doctor Cofiño nos contaba una de sus últimas anécdotas, que subió en unas gradas cansado, vio así enfrente de él al subir las gradas, ese señor sí que está acabado, dice, está muy, muy mal. Y cuando se dio cuenta era un espejo el que tenía enfrente, y lo contaba con una gracia, con esa chispa que tenía el doctor Cofiño. A pesar del inexorable paso de los años, nunca se consideró anciano. Joven. Él era una gente joven. Es decir, cuesta un poquito rehacer su vida cuando uno trata de contarla, porque él nunca hablaba del pasado. Siempre estaba hablando hacia el futuro. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué planes, qué proyectos nuevos hay? Siempre le decía la verdad a la gente. Nunca se apenaba de decirle lo que tenía que decir. A veces sonaba a regaño, pero era con ánimo de corregir. Entre más regañaba a una gente, más esa gente lo quería. Así le recuerda Alejandro Deusma, que viajaba con él cuando fueron asaltados en su automóvil. El que nos iba a justiciar le dijo al doctor con palabras muy soeces que dejara de rezar. El doctor, sin inmutarse y con una tranquilidad asombrosa, le respondió: siempre rezo, y ahora más porque estoy rezando para que Dios los ilumine y encuentren su camino. Estas palabras a mí me conmovieron, pero a estos individuos también, porque el asaltante
guardó la pistola en su cinturón y le dijo al que conducía el automóvil: vámonos. El destinado a hacer la ejecución le abrió la puerta al doctor y a continuación le alargó la mano. El doctor Cofiño le dijo: amigo, no le doy la mano ahora. Cuando haya cambiado de vida, tendré muchísimo gusto y será para mí un gran honor estrecharle su mano y la de su amigo. Su conducta fue siempre reflejo de un apasionado amor por la verdad, en el que empeñó su vida. Todos los días de la semana tenía un círculo. Era una plática de formación. Nos hablaba de la Virgen, de la religión, nos hablaba de su respeto y admiración hacia el Papa. Sus círculos, que los había dado durante muchísimos años, los preparaba cada vez como que si no supieran absolutamente nada del tema, ¿verdad? Sí. A los 80 años le detectaron un cáncer en el maxilar superior, del que se recuperó tras una intervención quirúrgica. A los 91 años se le reprodujo el mal, y tras una enfermedad muy dolorosa, que llevó con gran fortaleza y conformidad, muy unida a la Eucaristía, falleció santamente en su casa, en la madrugada del 17 de octubre de 1991, a los 92 años de edad. En ese día, él no quiso acostarse en la cama, sino que quiso quedarse acá en este sillón. ¿Verdad? Él se quedó sentado en el sillón y en la madrugada únicamente dio un suspiro, ¿no? En Guatemala ha dejado una huella imborrable, en todo sentido, como hombre, como maestro, como padre y como educador también. Recibió homenajes muy merecidos como la medalla universitaria y muchas condecoraciones que si las pusiéramos en una pared necesitaríamos muchas para poner todos los galardones que el doctor cosechó en su vida. Y siempre fue muy humilde porque nunca se jactaba de nada, nunca se mostraba como para que no tuviera envidia de algo que él tuviera, no. Siempre fue bondadoso y daba de su corazón, de todo lo que él tenía a manos llenas. Dichoso tú, doctor Neto Cofiño, que pudiste al cruzar aquella esquina llegar a ver la plenitud divina con fe de anciano y sencillez de niño. Dichoso tú que hiciste del cariño el cobijo de tu alma cristalina.